Toda su vida ha estado mirando a Andrade en su tierra natal, Bandido. Cosas que suceden en la vida. ¿Qué haces tú cuando vas a enfrentar a tu ídolo, Alvarito? Lo conoces muy bien por fuera del ring, por dentro del ring, pero ya cuando te topan, todo puede cambiar. Todo en el momento que suena la campana, cambia. ¿Y tú qué opinas en esta rivalidad súbita, Andrade, el ídolo contra Bandido, Daniel? La experiencia de Andrade va a pesar y me temo que Bandido le tiene demasiado respeto y admiración a Andrade como para enfrentarlo con lo que se necesita esta noche. Lucha pautada, una caída de Gómez Palacios. 241 libras de peso. En Andrade. A propósito, saludos efusivos a nuestros hermanos del Consejo Mundial de Lucha. Claro que sí. Nuestros compañeros que, bueno, cuando estuvimos ahí, Carlitos, nos dieron una buena bienvenida. Nos llevaron a pasear alrededor de la Arena México. Así que fuerte abrazos a nuestros carnales desde aquí en Los Ángeles. Julio César, un abrazo fuerte. Uno de los mejores luchadores libre por libre en el mundo. Se llama Andrade, el ídolo. Andrade, el ídolo, por supuesto. 6 victorias y una sola derrota desde que se convirtió en miembro de la familia de Don Callis. La última fue anoche en Collision, derrotando a otro mexicano, Máscara Dorada. 6 victorias y una derrota entonces como miembro de la familia de Don Callis. Así es. Cuidado con su mensaje directo. Obtuvo 2 victorias consecutivas sobre 2 ex campeones mundiales de AEW al superar a Kenny Omega y Sir Strickland temprano este año. Andrade, el ídolo. Y aparte de eso, estuvo muy cerca de terminar en una lucha contra Hangman Page como el ganador. En Torreón, México. 212 libras. Campeón mundial de Ring of Honor. Llega con otra oportunidad de brillar. La última vez que lo vimos fue contra MJF, luchando por el campeonato mundial de All Elite Wrestling. Está viviendo su segundo reinado como campeón mundial de Ring of Honor, Bandido. El segundo reinado se inició precisamente cuando venció a Chris Jericho en una lucha de máscara contra título en Dynasty del año 24. Así es. Tiene ese poderoso 21 Plex, uno de los movimientos más impresionantes de la lucha libre, que puede terminar la lucha en segundos. Luchador de cuarta generación, Bandido, estrella de la lucha libre en México. Obviamente ahora bajo contrato con AEW. Ahora, la experiencia que decía Arielito, son 22 años a nivel de lucha libre profesional para Andrade, el ídolo. Hablando de la historia de Bandido, su primer reinado como campeón mundial del Ring of Honor fue de 152 días y nunca perdió el título en una lucha. Tuvo que entregarlo debido al protocolo de COVID en el año 22. Así es. Andrade, el ídolo. Un individuo que sabe meterse en la cabeza del rival y del público también. Ahora, Bandido también conquistó la división en parejas del AEW junto a Brody King durante 90 días como Brodido. Un par de atletas de un grupo élite, no hay duda. Lucha de ensueño. Imponiendo su poder físico rápidamente Andrade. Tratando de mantener a Bandido sobre la lona. Bandido es también rápido. Y le dice a Andrade, el ídolo, te tuve así de cerca. Muy rápido, inmediatamente. Bandido, lo decíamos, ha estado viendo a Andrade
Y durante toda su vida, por lo tanto conoce cada uno de sus movimientos. Así es. Don Callis estaba comentando a propósito en la mesa de transmisión en inglés que sí existe cierto nivel de intimidación en Bandido al enfrentar a Andrade, el ídolo. Precisamente lo que yo remarcaba, Carlos. Hay admiración. Sí. Así que la lucha tiene significado especial para Bandido. Sin lugar a dudas. Así es. Ese es el tema. Tiene un significado especial para Bandido, pero para Andrade es simplemente otra lucha en pay-per-view. Ágil Bandido, lo derriba Andrade sobrado con una pierna encima de Bandido. Bandido se destapa y pone en problemas a Andrade, que se recupera también de forma rápida. No, ya ha tenido un tremendo año derrotando a Omega, a Strickland, Andrade, ex campeones mundiales en AEW. Por su parte, Andrade, el ídolo, se ha impuesto a 3 ex campeones mundiales de AEW, Bryan Danielson, a Brody King, en pareja y en tríos, y también a Daniel García, en lucha por el título TNT. Eso fue en el continente de clase 2023. Bandido tranquilo, ve tranquilo allá en las cuerdas Andrade. Así es, Carlos, dejó su huella en el Continental Classic y ahora aquí, one on one. Ahí tranquilito te quiero en la hamaca. Ajá. Porque te voy Ahí lo a tiene en la ultimar. mira. Ahí lo tiene en la mira. Oye, pero parece que Don Callis estudió en la misma escuela de Adrián Levy. Está diciendo que Bandido es tan feo que tiene que ponerse una máscara. Hoy. Bueno, los que lo hemos visto en catering sabemos que es verdad. Oye, por favor. Miren esto, se está quitando los pants. Quieren ver piernas poderosas. Vean a ese Bandido. De la escuela del Chayán. Solo para mujeres. Pegando su rodillazo para Bandido. Bueno, aquí se distrajo un poco el campeón mundial de Ring of Honor. O fue astucia o fue envidia. Envidia, creo yo. Yo creo que sí. Oh, también él se va a despojar de los pantalones. Bueno, es que es el La original. señorita árbitro se asusta. Pero se le quieren salir los ojos también. No, eso tiene otro precio, Carlos. Oh, machetazo al pecho de Bandido. Andrade tiene la mano pesada. Sigue el ataque de Andrade, el ídolo. Envía a Bandido a las cuerdas, se agacha, evita el lazo, Bandido. ¡Wow! ¡Qué gran aturdidora! Y engancha con pinzas a Andrade en la esquina. Tremendo el lazo al cuello para Andrade, el ídolo, que lanza ahora al Gámaro Steel. Cambia las cosas, Bandido. Se protege, pero no por mucho tiempo. Andrade recibe tremenda patada por encima de la cuerda superior. Y ahora lo está midiendo, papá, porque no ha terminado. Ahí va. Uy, qué giro. Las pinzas. Andrade contra el piso. ¡Mamacita! Primero la maroma, después la huracanrana. Y ahora el que está en control de la situación es Bandido. Estamos viendo dos de los luchadores más espectaculares del planeta. Y lógicamente el resultado tiene que ser un gran combate. Vean aquí la repetición, una maroma después de la huracanrana, la perfección en el ringside. Eso no se aprende de la noche a la mañana, familia. Y no traten de imitarlos en casa, por favor. El golpe fue durísimo contra el piso para Andrade, el ídolo, lo está sintiendo en ese momento. Ahí viene Bandido, de seno alto. ¡Oh! Pero lo estaban esperando y resulta la movida, un tremendo bombazo para el enmascarado. Bueno, qué precisión de Andrade para saber cuándo aplicar el bombazo. Ahí está la experiencia. Anda la fuerza. Mira cómo lo intercepta en plano. Bueno, lo deja caer en un bombazo. Una precisión quirúrgica. El público dividido aquí en Los Ángeles, California. Y por supuesto los fanáticos disfrutando lo mejor de la lucha libre a nivel mundial, sobre todo en este momento, lo mejor de la lucha libre mexicana. El ídolo que continúa dominando a Bandido. Wow. Un tracasico sobre el filo de la barricada para Bandido. Ahora, en esos 22 años de experiencia,
Andrade alcanzó a luchar con máscara por un tiempo en un consejo, como la sombra. Exacto. Oye, mira. Y de hecho es un experto en la lucha aérea. Ahora, experto en esto, no sé. No sé. Ahí ya yo no tengo comentarios. El que levanta peso cesarial, él puede escribir cómo están los tríceps. No, serían los cuádriceps. Los tríceps sobre los brazos. Cuádriceps. ¿Y eso? Glúteo medio. Muy bien. No sé, pero me da la impresión, y no soy juez, de que a nivel de músculos se están mejor las piernas de Bandido. Ay, mira. Hay una fanática que quiere un selfie. Bueno. Esa se parece a mi prima. ¿Qué hace mi prima? Oye, ojo con Callis, que le va a cobrar $20 ahorita a la muchacha. Andrade tomando el tiempo para tomarse fotos con los fans. Una experiencia única aquí en AEW. El problema Bandido. Encima Andrade, el ídolo. 1, 2. Tuvo mucho tiempo para recuperarse luego del super bombazo. Bandido con toda esa pose de Andrade. Bueno, para ser honesto, no ha sido igual, no ha sido el mismo Bandido después de recibir ese bombazo. En pleno vuelo. Contraataque sorpresivo y casi definitivo por parte de Andrade, el ídolo. Y ahora vuelve al ataque, cerrado el candado a la cabeza de Bandido. Girando Bandido. Sigue el dominio de Andrade. Mira, tremenda. Haciendo puente incluso. Especie de bulldog. Ahora Andrade estuvo muy cerca de llegar al evento estelar esta noche en Revolution. Por supuesto, Hangman lo detuvo. Eso fue en Grand Slam Australia. Así es. Si no estuvieran, según él, disputando el campeonato mundial en esa oportunidad en Revolution. Tratando de encontrar la salida Bandido con el apoyo popular. Está contraatacando. Embestidas cortas pero poderosas a la zona media de Andrade. Finalmente lo consigue Bandido. Bandido enganchando a Andrade. Andrade gira. Lo engancha Bandido. No se quiere dejar llevar a Andrade, el ídolo. Y ahora él levanta a Bandido. Lo convirtió en un cutter, Bandido. Tremenda contraataque. En el aire y convirtió la movida en tremendo cutter para Andrade, el ídolo. Qué gran esfuerzo por parte de Bandido. Con dolor ahora en la quijada.